Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Buenas noches, Dios. Siempre vamos a dar inicio pidiendo a Dios Padre, Madre que nos brinde humildad, que nos ayude a traer la humildad a nuestros corazones, apertura de mente para poder recibir la información que nos tiene que compartir en esta oportunidad, que siempre sea para el más alto beneficio de nosotros y de todos los que nos rodean. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Que así sea. Y continuando con el estudio del libro El cielo y el infierno, en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 6, que habla sobre criminales arrepentidos. Vamos a ver 4 casos en concreto de 4 criminales que han cometido actos atroces, ¿no? Podríamos decir. Pero, ¿qué ha ocurrido con estos seres, no? Una vez que han muerto, ¿qué ha ocurrido con su espíritu? Entonces vamos a ir analizando caso por caso, ¿no? A continuación tenemos el caso del arzobispo Vergel, ¿no? Este triste episodio ocurrió el 3 de enero de 1857. El padre Vergel asesinó al arzobispo de París, al monseñor Cibor. Tras ser ejecutado el padre Vergel, el 30 de enero, casi un mes después, sin mostrar arrepentimiento, fue evocado ese mismo día y nos compartió su confusión. No entendía estar muerto, sentía miedo y creía estar loco al percibir su cuerpo decapitado. Aunque admitió su error, justificó el crimen por su carácter orgulloso, que no soportaba humillaciones. 3 días después, al evocarlo nuevamente, se vio un cambio profundo en el espíritu del padre Berger. Comprendió su falta y sintió remordimiento, y supo que existían múltiples vidas para perfeccionarse. Nos confesó su castigo y nos dice: el dolor por haber dudado de Dios, por truncar una vida ajena y por ignorar su conciencia. Ese era su castigo. Aunque sintió placer al hablar con nosotros, también experimentaba vergüenza por su crimen. A ser asesinado. Al evocar al arzobispo Cibor, este nos reveló que ya perdonaba a Berger y que rogaba por su redención. Optó por no mostrársele enfrente, para no aumentar su sufrimiento o su angustia, pues el mero remordimiento de Berger era ya castigo suficiente. Reflexionemos ahora. Berger murió sin arrepentirse, condiciones que parecían condenarlo eternamente, pero cambió en horas. Su arrepentimiento surgió no solo por sufrimiento, sino al escuchar por fin su conciencia. ¿Acaso Dios no podría perdonar este cambio como lo habría hecho en vida? Este caso nos enseña que la muerte violenta aturde al espíritu, dejándolo en confusión. La rápida redención de Berger muestra que un alma puede transformarse cuando cae en un velo de la materia, aunque otros espíritus obstinados permanecen en el mal por orgullo o atraso moral. Aprendamos que ni siquiera un crimen atroz cierra las puertas de la redención. El arrepentimiento sincero, aunque tardío, puede surgir al desprenderse de la materia.
demostrando que la misericordia divina trasciende nuestro entendimiento del tiempo y la justicia. El segundo relato que vamos a compartir es sobre el sufrimiento de Lemer. El caso de Lemer ocurrió, fue ejecutado el 31 de diciembre de 1857 y fue evocado un mes después. Al llamar a su espíritu, él expresó sentir vergüenza de inmediato. Nos relató cómo, tras su decapitación, quedó sumido en una inmensa turbación. Sentía un dolor agudo que asociaba a su cuerpo. Veía su cuerpo mutilado y la sangre, pero aclaró que su mayor tormento era moral, no físico. Lemer nos describió su infierno personal. Sus cómplices lo acusaban mutuamente, y las víctimas a las que asesinó, que ahora eran felices, lo miraban con piedad, lo cual lo humillaba más que el odio. Aunque añoraba realizar nuevamente sus crímenes, y admitió que volvería a cometerlos, reconoció que esto se debía porque su naturaleza era de un ser inferior. Dice que eligió una prueba espiritual demasiado difícil y sucumbió al mal. Pese a una educación que pudo hacerlo, débil pero inocente, prefirió el camino del crimen. En vida no creyó en Dios, solo sintió temor de un Dios vengador al morir. Ahora atormentado, no comprende la divinidad, pero acepta su castigo terrenal. Nos rogó que orásemos por su expiación, pues se siente atrapado en un sufrimiento eterno. Lemer nos muestra cómo el remordimiento puede ser más cruel que cualquier castigo físico. La conciencia del mal infligido, la mirada compasiva de las víctimas y la incapacidad de perdonarse a sí mismo, crea un infierno espiritual donde el tiempo parece eterno, recordándonos que nuestras elecciones en vida tienen eco en el alma. El siguiente caso es el de el monje Benoist. Este espíritu se presentó espontáneamente en Burdeos en 1862. Confesó haber vivido como monje en 1704, sin verdadera fe, casi más de un siglo después de haber muerto. Nos dice que tomó los hábitos por pereza y ambición, no por vocación. Reconoció haber usado su influencia para perseguir inocentes, llenar mazmorras y causar hambre, mientras arrastraba a otros al vicio. Ahora, su espíritu sufre horriblemente. Siente fuego devorador, sed insaciable, y es atormentado por las almas de sus víctimas, quienes atizan el fuego que lo devora. Al preguntarle si las oraciones por los difuntos le ayudaban, respondió con amargura: ¿creéis que esas oraciones hipócritas valen más que las mías? Aunque lleva mucho tiempo arrepentido, cree que Dios lo ignora como él ignoró los gritos de sus víctimas. En su desesperación nos rogó: orad por mí. Cuando le sugerimos que los espíritus buenos podían ayudarle, él respondió y dice: los ángeles no vienen al infierno. Al final suplicó que no lo dejáramos solo. El guía espiritual Paulino de ese entonces
Explicó después que Benoit, pese a su inteligencia, cometió crímenes conscientemente. Sus sufrimientos son terribles, pero la oración le dará esperanza. Con ayuda llegará a desear reencarnar para hacer el bien que no hizo. Y Dios lo acogerá como cuando esté preparado. Benoit nos muestra que ni siquiera los peores crímenes anulan la misericordia divina. El camino de redención comienza cuando el arrepentimiento es sincero. Ahora compartamos la conmovedora experiencia de Jacobo Latour del 13 de septiembre de 1864. Durante una reunión íntima de los espíritas en ese entonces, sin previa evocación, la médium que estaba dirigiendo en el momento, la ceremonia sintió la impetu de escribir con agitación y escribió las palabras yo me arrepiento, firmado por Jacobo Latour, un asesino ejecutado ese mismo mes. Al preguntarle por qué vino a nosotros, respondió con voz angustiada y dijo, he visto que erais almas compasivas, otros me evocan por curiosidad, pero vosotros tendréis piedad de mí. Durante media hora vivimos una escena desgarradora. La medium encarnó su desesperación con gestos y lágrimas. Latour gritó, ¿no sabéis lo mucho que sufro? La guillotina fue un instante. Este fuego que me devora es una muerte continua. Veo a mis víctimas mostrándome sus heridas. Huelo su sangre, sangre por todas partes. Latour también confesó en sollozos y dice, creí que tras la muerte todo acabaría, pero desperté en este infierno. Si los hombres supieran lo que les espera a los asesinos, no habría maldad en el mundo. Entonces los medios, al ofrecerle consuelo, le explicaron, Dios exige arrepentimiento sincero y deseo de reparar el mal. Aunque no devolverás la vida a tus víctimas, podrás encontrarlas en una nueva existencia para demostrarles amor. Y los medios, tras orar por él, los espíritus sufrientes, exclamó aliviado. El espíritu de Jacob exclamó y dijo, gracias Dios, las imágenes horribles se alejan, no me abandones. Posteriormente hubo comunicaciones con el espíritu Latour y nos reveló datos interesantes como el de su misión. Nos dice, contaré mi sufrimiento real, no teorías del infierno para disuadir criminales. Que sepan que tras la muerte revivirán sus crímenes con lucidez atroz. También nos cuenta sobre su progreso y nos dice, vuestras oraciones me dan fuerza para soportar el tormento expiatorio. Ahora entiendo, orar es amar. Antes reía de esto. Hoy bendigo a Dios aunque sufra. También nos habla de un propósito hacia el futuro. Y nos dice, en mi próxima vida enseñaré a niños a amar a Dios y ayudaré a caídos. Jamás volveré vuestra compasión, jamás olvidaré vuestra compasión. El guía espiritual de Latour también se presentó y nos contó acerca de él y dice, Latour ahora inspira remordimiento en cómplices. Verán cómo confiesa crímenes ocultos. Esta es su reparación. La historia de Latour nos enseña que ni el crimen más brutal anula la misericordia divina.
Cuando el arrepentimiento quiebra el orgullo, el sufrimiento se transforma en misión reparadora, demostrando que la justicia de Dios siempre deja abierta la puerta del amor redentor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Recordemos estas 4 armas marcadas por el crimen. Desde Vergel, el sacerdote paradisino que asesinó a un arzobispo, hasta Jacob Lator, cuyo arrepentimiento estalló una sesión mediúnica. Todos compartieron una realidad común. El despertar espiritual tras la muerte física fue más desgarrador que cualquier castigo terrenal. Berger, Lemar, Benoist experimentaron la confusión de verse separados bruscamente de sus cuerpos, reviviendo sus actos con lucidez atroz, mientras que Berger comprendió que cortar los días de un hermano retrasa su evolución. Benoist, el monje sin fe, gritó desde su infierno personal: los demonios atizan el fuego que me devora. En cada caso, la conciencia moral, dormida en vida, se activó como un juez implacable. Sus sufrimientos fueron espejo de su propia evolución. Las almas más conscientes como Lator o Benoist sufrieron tormentos morales refinados. Lator olía la sangre de sus víctimas y Benoist no podía pronunciar la palabra Dios. Pero aquí descubrimos la ley divina más hermosa. Nadie queda abandonado. La oración sincera, los diálogos fraternos y la voluntad de reparar fueron puentes hacia la luz. Estos relatos nos revelan un diseño cósmico sabio y misericordioso. El velo del olvido sobre vidas pasadas, presente en todos los casos en nosotros, no es un castigo, sino un regalo. Nos permite reencarnar sin estigmas. Las penas jamás son eternas, ni aleatorias. Se adaptan a cada conciencia. Y la clave final la dio Berger. Nos dijo, existen vidas para perfeccionarse, existen múltiples vidas para perfeccionarse. Y así el monje Benoist y el angustiado Latoy tienen algo en común. El crimen fue una lección, no una condena sin retorno. Estos relatos, como un coro de almas redimidas, nos enseñan que la justicia divina es pedagógica, no vindicativa. El sufrimiento post-mortem no es venganza, sino un espejo para reconocer nuestro daño. El arrepentimiento no borra las consecuencias, pero activa la ley del perdón. Y el infierno no es eterno, sino un estado transitorio donde hasta el último pecador puede germinar. En esta cosmovisión, ni verdugos ni víctimas son irreversibles. Todos somos aprendices eternos del amor. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, gracias a Dios Padre, Madre, nuevamente por la información que acabamos de recibir, por las semillas de esperanza que tenemos, por el incentivo que recibimos, ¿no? De querer seguir mejorándonos y aprender y prepararnos para este momento que a todos va a llegar, ¿no? Que tarde o temprano nos va a llegar.
que todo sea siempre en luz, que siempre tengamos alimento en nuestras mesas y a nuestros seres queridos al lado. Gracias, 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 así sea, así es, hecho está. Gracias, hermanitos, hermanitas, buenas noches de Dios. Gracias, Cristian. Aclaradora o sea, muy bonita la exposición. Y como dices, ¿no? Hay que prepararnos para ese momento y con mucha luz. Nos llama a la reflexión, seguir mejorando día a día y seguir los pasos de Jesús. Muchas bendiciones para todos y un abrazo enorme por el Día de la Amistad. Que espero que lo hayan pasado súper al lado de sus amigos, amigas, hermanos. Y nos vemos mañana en charla fraterna. Gracias y feliz descanso.